Punto de vista. Punto de vista. Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista. Dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista. Decimos todo. Hola, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Punto de Vista Radio en Medellín y en Antioquia. Hoy nuevamente los mismos con las mismas. Adolfo León Ospina Mejía, César Augusto Duque Vitrago y este servidor de ustedes, Rubén Darío Benjumea Moncada. Desde el 11 de abril, desde el viernes 11 de abril del año 2011 no estábamos nuevamente en las ondas hercianas. Adolfo, buenas tardes y me place nuevamente continuar nuestro proyecto radial en una emisora que siempre nos ha abierto las puertas. Ondas de la Montaña, 1350, la tradicional en Antioquia. Le agradecemos nuevamente al doctor Federico Guerra Hoyos, que nuevamente nos da esta posibilidad. Rubén, César... nervioso. No, tranquilo, hombre. Admirado por dos cosas, hombre. Primero, por una invitada tan bonita, tan interesante, como la doctora Paola Holguín, y del orden suyo, pues esos datos tan fresquitos, más de 2 años fuera del aire, y todavía con esos datos. Lo que pasa es que las cosas se suspenden, pero hay que arrancar y debemos de decirle a nuestra audiencia que el programa de los sábados lo vamos a repetir los días martes en nuestra publicación semanal de Punto de Vista de rdb.com. Don César, ¿cómo le ha ido? Usted es un hombre activo en la radio, pero nos encanta nuevamente que conforme nuestra mesa de trabajo como lo ha hecho los últimos 20 años. Paola, que nos acompaña en el día de hoy, Sergio Corrales, que está en el Control Master. Muy buenas tardes, hombre, feliz de hacer parte de este proyecto que siempre hemos acompañado y respaldado de alguna manera, y que usted ha sido tan persistente y tan berraco de sostener Punto de Vista en radio, en su página web, en fin, en diferentes formatos, y permanecer vigente, Rubén Darío, que yo creo que eso amerita este acompañamiento incondicional y bueno, felices de que haya una nueva etapa de Punto de Vista Radio. Muy amable. Hoy tenemos invitados especiales a nuestra mesa de trabajo y quisimos invitar precisamente a varios integrantes del Centro Democrático que, gracias a la hecatombe de Álvaro Uribe Vélez, lograron una curul el pasado 9 de marzo del año en curso. Yo no sé qué va a pasar en el Congreso de la República. Es más, yo sí sé qué va a pasar, no va a pasar absolutamente nada, pero por lo menos sí le vamos a dar una dinámica completamente distinta. El circo va a estar interesante, van a haber unos debates supremamente agradables, definitivamente tenemos unos oradores en ese congreso pues que le van a dar una dinámica muy distinta, probablemente nos acerquemos un poco a las funciones del Circo del Sol o algo así, pero realmente no va a pasar nada. En el Congreso no va a pasar nada. Yo me uno a usted, me parece la doctora Paola muy bonita, con todo respeto. Además yo creo que eso me lo hago porque yo soy mayor que ella, entonces tenemos la potestad de manifestar. Doctora Paola, muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa, pero que es el número 59 para hoy sábado 22 de marzo del año 2014. Muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que pasemos esta hora de manera agradable. Un saludo, doctor Rubén, doctor Adolfo, doctor César, a Sergio, que está en el máster, y es muy importante, de verdad que es muy importante para mí estar en este programa, que es el primero, después de tanto tiempo, pero el 59, y un saludo y un abrazo enorme a todos los oyentes, y les cuento, va a haber más que circo. De eso estamos completamente seguros. Doctora Paola. Esperemos que sí, porque de eso se trata también, pues sería muy triste que todo este esfuerzo de tantas posiciones que se encuentran, de quienes están a favor del ejercicio democrático, de los abstencionistas, de quienes votan en blanco, de quienes dicen este sistema no funciona, que todos esos posiciones, todas esas posturas ciudadanas y por fortuna que caben dentro del ejercicio democrático se vean reflejadas allá y no tengamos solamente un circo, porque eso sí sería muy lamentable. Además le aclaramos a la doctora, o por lo menos a nivel personal le aclaro, yo soy profesor.
doctor no, profesor. Yo le voy a decir, usted no sabe. Pero sabe una cosa, que la doctoritis es muy colombiana. Sí, horrible. Y uno aquí, yo no sé, a mí yo ya lo asimilo más como una forma de respeto hacia el otro, sí, usar sí, el doctor y el don. Y es muy colombiano. Uno llega a los otros países, en México dicen licenciado. Y a todo el mundo también le dicen licenciado. Yo creo que en cada país se inventan una palabrita para... título, simplemente. Un título como para indicar respeto. Eso Bueno, es lo primero pero con nosotros... Rubén, le voy a aclarar otra cosa, que aquí creo que no hay posiciones, no hay posturas personales, ni contra ni a favor de nadie. Sí, son posturas más sistemáticas, más de todo un engranaje político, económico, si se quiere, y frente a eso nosotros tenemos cada uno ahí sí como una reflexión, pero realmente pues no tenemos nada ni contra usted ni contra absolutamente nadie, por lo menos a nivel personal, de los que está integrando el Congreso. Lo que pasa es que el Congreso definitivamente a nosotros nos vienen engañando hace 200 años, cuando empezó la República. Pero sabe que hay una cosa importante. A mí, ahora que estuve en el ejercicio como candidata, era la primera vez que yo era candidata en una elección popular, me encontraba con varias cosas. Una, el escepticismo a veces y el dolor de los colombianos frente a la clase política tiene toda la razón de ser. Yo me engaño si pretendo que los colombianos piensen distinto frente a la institución y frente a la clase política cuando el comportamiento viene siendo el mismo. Pero también engaño si digo que no me metí a esto pensando que puede ser diferente y que puede ser mejor. Claro. Entonces, eso también, y es un reto enorme. Yo sé que me va a costar sangre, sudor y lágrimas, y puede que me cueste la vida, pero eso no importa. Yo le decía ayer que venía de una gira por Occidente, le decía a Daniela que me acompañaba en la gira, y a Salacho, a todos los que estaban conmigo, que cuando yo me leí el Sari Rojo me identificaba con los personajes, porque yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Cuando uno es artista, uno siente que nació para eso, la mayoría de veces. Uno dice, no, es que, y por más que uno intente moverse, porque uno a veces se desanima, o cuando uno es político, pero le juro que uno siente que está escrito y que nació para eso. Y por eso, a pesar de la adversidad, a pesar que durante 200 años ha sido igual, yo estoy aquí porque sueño que puede ser distinto. Además de ser una mujer con unos ojos con un brillo que le dicen a uno que está siendo muy... No, ¿qué tal? Por favor, Rubén, usted sabe que nosotros no nos pisamos la manguera. Además de ser una mujer con un brillo en esos ojos impresionantemente hermoso, que le hacen creer a uno que está diciendo la verdad. ¿Quién es Paula Holguín? Yo soy una colombiana, una paisa de 40 años, como todas las colombianas, trabajadora, que se levanta a las 4:30 a trabajar, a sacar adelante a su familia. Soy una solterona empedernida que le encanta estudiar y trabajar. Yo soy periodista de formación, no de deformación, de formación, de bolivariana. Luego hice maestría en estudios políticos con énfasis en economía y desarrollo. Luego hice maestría en seguridad y defensa en la Escuela de Guerra. Luego hice contraterrorismo y contrainsurgencia en la Universidad de Defensa en Washington. Y me he dedicado, fui muchos años docente, ese es un honor que llevo en el fondo del alma, en Bolivariana y en EAFIT. Y posteriormente fui asesora del expresidente Uribe durante casi los 8 años, fui diplomática, fui asesora del presidente Felipe Calderón de México y de algunos gobiernos locales, como de Mauricio Macri en Buenos Aires, en temas de seguridad y justicia. Ese ha sido ese es un dolor de cabeza. Mire, yo tengo una concepción frente a la seguridad y ese es un gran problema en América Latina. Eso le iba a preguntar, ¿qué estudia uno en terrorismo y qué? Contraterrorismo y contrainsurgencia. Contraterrorismo, ¿qué se estudia? Eso suena muy raro. Sí, no, yo no me la imagino a usted camuflado con... Bueno, soy reserva del ejército, entonces carajo. Imagíneme camuflado y con fusil al hombro. Pero en Washington lo que hacemos es estudiar distintas organizaciones y teorías frente al tema de terrorismo, que sigue siendo un asunto muy esquivo, porque no existe una definición sobre terrorismo. Hay algunas resoluciones de la OEA, de Naciones Unidas y de organismos internacionales que tratan de definirlo, pero generalmente se usa para estigmatizar opositores. Entonces a veces el terrorismo es de izquierda, a veces de derecha, a veces se habla de terrorismo de Estado. De hecho hay un debate sobre si se puede o no hablar de terrorismo de Estado. Hay 1000 cosas,
Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Un análisis de las teorías, un análisis de las organizaciones que en algún momento o los movimientos se han identificado como terroristas por los distintos países y cómo han reaccionado los estados frente a. Entonces, es muy encarretador, ese fue un curso muy bonito, además porque lo hice, yo era la única mujer y la mayoría eran militares de Iberoamérica. Entonces, bien particular, porque uno ahí también ve cómo cambia tanto la concepción de un país a otro. Pero no solamente tenemos a la doctora Paola Holguín, que nos acompaña en los estudios de Ondas de la Montaña, la senadora Paola Holguín, también tenemos comunicación con la doctora Margarita Restrepo, quien es representante de la Cámara, que quería acompañarnos en los estudios de Ondas de la Montaña, pero lastimosamente tuvo que irse para la registraduría a cuidar los votos de Centro Democrático, porque todavía no se ha cerrado el reconteo, lo que implica que algunos de los candidatos que están chilingueando están intentando buscar más votos para poder entrar a la Cámara de Representantes o al Senado de la República. En nuestro caso, pues, aquí en Antioquia hay muchos candidatos a la Cámara que tenían una expectativa muy alta electoralmente, pero que no les dio resultado precisamente por la participación del mismo Centro Democrático. Doctora Margarita, buenas tardes. Y bueno, se nos fue. Ahora intentaremos volver. Pero hablemos de eso, doctora Paola. Es increíble que nuestro sistema electoral vetusto, viejo y paquidérmico todavía tenga que hacerse haciendo chulos y vistos buenos para poder precisamente recomponer las curules a estas alturas después de casi más de 10 días de... Es que hace muchísimos años, lo dijo Camilo Torres Restrepo, en Colombia gana quien escruta. Desafortunadamente para que todavía estamos en lo mismo, doctora Paola. Vea, yo noto muchas cosas complejas en el sistema electoral. Primero, muchas fallas en el sistema como sistema, porque la democracia no se agota en el proceso electoral, la democracia es mucho más que eso, pero el proceso electoral es un elemento importante de la democracia, el derecho a elegir y ser elegidos. Y ese derecho se violenta cuando en el sistema pasa lo que ahora nos señalaba César, y es que no gana por el que el ciudadano votó, sino que gana el que al escrutador le dé la gana que gane. Y eso es muy difícil y eso es muy doloroso, porque eso ¿qué hace? Que la gente pierda confianza en la institución y en el mecanismo. Entonces yo creo que cuando uno analiza las elecciones en Colombia tiene que mirar varias cosas. Primero, la necesidad de que nuestros políticos entiendan que gobernar es educar. Y que entiendan eso porque nosotros necesitamos ciudadanos cada vez más informados, más formados y con mayor capacidad de decisión en el proceso electoral, teniendo en cuenta que es que uno ahí casi que le está entregando a alguien la visión que uno tiene sobre su vida, su país y su futuro. Y le está entregando la esperanza de que ese sueño sea real. O sea, lo que uno entrega es muy grande. Creo que falla el sistema como sistema por varias cosas, porque la registraduría es juez y parte. Entonces la registraduría dice quiénes pueden votar, pero además es el que cuenta, además es el que elige los jurados, los capacita, y miren, yo les digo una cosa, con toda la vergüenza, en Colombia se hizo trampa antes, durante y después del proceso electoral. Antes en cosas como estas, nosotros pedimos en nuestro partido que nos habilitaran más de 3.000 testigos electorales. El papel del testigo es una veeduría ciudadana para estar al frente y mirar cómo se va contando los votos. Nos aceptaron un poquito más de 1.000. A los otros nos mandaron otros nombres, entonces nos mandaban las credenciales al nombre del partido de la U, del Centro Democrático Alternativo, de no sé qué, para finalmente dejarnos solo 1.000 y muchos centros de votación sin testigos. Se da el proceso electoral y encontramos muchas cosas irregulares en la manera en que se cuenta, en la manera en que se elige arbitrariamente los jurados. Encontramos también que después donde se hacía el preconteo, que era en el Palacio de Exposiciones, llegaban las bolsas rotas, llegaban sin L14, centros de votación que tenían, mire, en un municipio X, era el puesto donde tenían que llegar todos los votos. Tenían solo 5 puestos de votación y 2 horas y media después de cerrado, 4 horas y media, a las 8:30 de la noche, no había llegado el primer voto.
y no les estoy hablando de Putumayo, les estoy hablando de un municipio del área metropolitana de Medellín. Cuando pasan ese tipo de cosas, ¿cómo se va a animar el ciudadano a votar? ¿Cómo se va a animar a confiar en la institución y en el proceso? ¿Cómo se va a animar a confiar en la clase política? Y el tercer punto, entonces, el primero es el ciudadano, el segundo es el sistema como sistema que no funciona, y el tercero es el político. Yo tengo que decir con pesar, porque yo no soy vergonzante, yo soy política, no soy politiquera, soy política, no soy de esos que se hacen elegir 20 veces y salen diciendo siempre que ellos no son políticos. Yo soy política. Y creo que uno de los grandes defectos de nosotros los políticos es que somos inferiores al ciudadano. Entonces ahora estábamos hablando, por ejemplo, de cómo el ciudadano antes votaba por alguien que pensara por él, entonces amaba a los caudillos y era con una afiliación férrea a un partido y boleaba el trapo rojo y boleaba el trapo azul. Hoy el ciudadano es distinto, miren, casi siempre el ciudadano dice que no tiene partido y que vota por la persona. Pero no vota por la persona porque sea caudillo, sino que vota por la persona porque piensa como él, no por él. Y eso marca una enorme diferencia. Y precisamente por eso es que los partidos están como están, son unas letrinas completamente. Pero eso es un círculo vicioso, no porque es nada. que igual el ciudadano no se siente representado sino por un individuo. Completamente, excúsenme por favor. Doctora Margarita Restrepo, representante de la Cámara, cuéntenos por favor, ya hemos adelantado un poquito sobre el tema, pero cuéntenos qué está pasando y cómo está la situación en este momento de la registraduría. Buenas tardes. Hola Rubén, hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que estamos aterrados, los escrutinios se debieron haber cerrado hace mucho tiempo, cada vez se saca una excusa diferente. Ayer ya habían logrado contestar las 403 peticiones que se hicieron, las 403 reclamaciones, a todas les dijeron que no había lugar a apelación. Y sin embargo, cuando se cerró la jornada, antes de que se cerrara la jornada, apelaron y aceptaron las apelaciones. Y en este momento nos citaron hoy a las 10 de la mañana. Esta es la hora que no nos han recibido porque supuestamente están contestando esas nuevas requisiciones que se hicieron ayer, que supuestamente no tenían apelación. Y estamos esperando, sin saber para dónde vamos ni de dónde venimos. Desde el miércoles nos están diciendo que hoy se acaban, que hoy se define, que hoy se acaban, que hoy se definen, y nos hacen venir y nos devuelven para la casa o nos dicen esperen, como hoy, que estamos aquí desde las 10 de la mañana y esta es la hora que no han abierto. Entonces nos preocupa porque definitivamente hay conductas absolutamente irregulares. Doctora, ¿en qué otras regiones del país se está presentando esta situación? Nos parece lamentable que en Antioquia, uno de los departamentos más importantes de Colombia, estemos en estas pues, pero ¿en qué otras regiones saben ustedes que esté pasando lo mismo o es un caso exclusivo de Antioquia? Mira, no sé la situación específica de cada departamento. Sí sé que en Bogotá ya se empezaron los escrutinios nacionales, que ya están recibiendo los resultados de todas las regiones. Y sé que el de Antioquia está hecho hace mucho rato. Y ha habido modificaciones y ha habido cosas que de todos modos nos hacen sospechar, los antecedentes que tiene el Centro Democrático de cómo se manejó las cosas. Pero es que la registraduría, honestamente, yo pienso que este proceso no lo ha manejado de una manera que no da garantías y que no tiene transparencia. Doctora, ¿en qué va su curul? ¿Cómo así que en qué va mi curul? Soy Todavía representantes, tiende a embolatarse. Cuéntenos un poquitico de la curul de la doctora Margarita. No, mi curul es mía, es del Centro Democrático, y al Centro Democrático nadie le va a quitar esa curul. Pero no le digo, sino que es que nos tienen que quitar 23.000 votos para quitarnos la curul. Ah, no, entonces dígame cómo se roba uno de fácil 23.000 votos. No, en Colombia podemos esperar que se roben cualquier cosa, eso no es problema, se roban lo que existe y lo que no existe. Sí. La curul de Margarita María Restrepo está hoy por hoy en el lugar 15, en el lugar 16 está el Polo y en el lugar 17 está Nicolás Albeiro. Esos fueron los resultados que dieron ayer, pero no se atrevieron a darlos oficialmente. Y todo el mundo hizo los cómputos y todo el mundo tenía los cómputos, incluso les cuento que los mismos candidatos al final nos dimos las gracias, nos felicitamos y nos fuimos a la casa. En la registraduría no tenía calculadora, ni computador, ni sabía sumar, porque los únicos que no fueron capaces de dar un total de votos fueron ellos.
Los votos que se encontraron ayer fueron para 3 personas. Sofía Gaviria se le encontraron 160 votos. A Nicolás Albeiro se le encontraron otros tantos. Pero no fue una cosa significativa para decir es que tenemos que volver a hacer cálculos. Cuando dijimos, pero es que hay computadores, hágalo, es que el sistema lo arroja automáticamente. Nos dijeron que no, que es que el sistema estaba malo, que el sistema no los daba. Bueno, a mí me parece... Sí, qué pena, doctora Margarita, continúe. Entonces, es muy difícil uno no ser suspicaz con este tipo de actitudes. Uno no quedar como con una sensación incómoda. Pero todo el mundo, hoy por hoy, todo el mundo, los únicos que no saben cómo están las listas es la registraduría. Lo que sí les digo es que la curul del Centro Democrático nadie nos la quita. Bueno, en el caso de El País, nosotros sabemos que Carlos Ariel Sánchez, que es el registrador nacional, ha sido reelegido, es decir, viene del gobierno anterior y en este se mantiene. No sé qué filiación política tiene, pero uno sí debería preguntarse entonces de qué corriente política o cuota burocrática, de qué político es quien está en la cabeza de la registraduría en cada región, porque eso nos podría dar una lectura de hacia dónde tienden entonces finalmente esos escrutinios, y que sigue siendo muy lamentable porque eso debería ser un cargo de concurso público, de méritos, que no tenga ninguna afiliación política, pero se vuelven cuotas burocráticas y el que más saliva tiene, más hojaldra traga. Pues le voy a contar un cuento, un chiste que hacen aquí todos los candidatos y todos los grupos de abogados en la registraduría, que no conocen la afiliación política del registrador, pero que definitivamente no es uribista. Porque hasta donde tengo entendido, él era la persona encargada de manejar todo esto de UNE cuando tuvimos el problema acá en Antioquia con UNE, en unas pasadas elecciones. Entonces yo no sé de qué partido es, pero según lo que cuentan, no es frivista. Doctora Margarita, se ha comentado, se ha analizado la situación de Guillermo Palacio, quien tenía una expectativa muy alta de votación, inclusive le estaban dando por encima de los 60.000 votos y no le alcanzó para ganar una curul por el partido de la U. Además es uno de los integrantes del equipo del expresidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada. ¿Cómo sigue su actitud? ¿Todavía está intentando buscar votos hasta por debajo del escritorio del registrador o ya está mucho más tranquilo? Él ha estado aquí al pie del cañón. Ayer estuvo hasta que cerramos. Hoy no ha venido. Pero sí, yo pienso que él hasta el último momento ha intentado, claro. Bueno, doctora Paola, también no sé si tiene información sobre otra posible curul que puede ganar Centro Democrático para el Senado. Nosotros en el conteo interno nos da que ya está la 20 y estamos peleando la 21, pero tenemos que esperar que oficialmente se pronuncie la registraduría. Pero mire, no solo Antioquia, lo que pasó en la costa atlántica es lamentable. Pero escúcheme, doctora, ¿quién entraría? ¿A quién sacarían? Perdón? O sea, si Centro Democrático gana 2 de los que están chilingueando, o todavía no han hecho ese no, análisis. Yo no lo he hecho, creo, pero no estoy segura que debe ser al Partido Conservador y Liberal o UI Liberal. Ya. Es al Partido Conservador. Y otra cosa que no sé si ustedes ya estén enterados, es que se recuperó aparentemente, según nos dicen acá, la curul de Joana en la Cámara de Santander. O sea que si ustedes ganan otras curules, quemarían a Sofía Gaviria. No, porque esto es en Santander. Claro, a Sofía Gaviria. Para Senado. O sea, sacarían a Sofía Gaviria. Pues te cuento que ayer aquí le encontraron 160 votos a Sofía Gaviria. Muy bien, pero Esto es lo que te cuento y sí se sigue colgando en la cuerda floja. Doctora Margarita, ¿algo más para aportar? ¿Alguna otra cosa que esté pasando ya en la registraduría? No, ya les conté, los actualicé como en lo que tenemos hasta el momento. Me hubiera gustado hoy estar allá con ustedes, pero pues imposible, tengo que estar aquí cuidando los boticos. Y aprovecho y me despido para no ausentarme mucho porque ustedes saben que uno no puede dar papaya. Sí. Pero nos queda debiendo la visita, doctora, porque le cuento que
la bancada de Uribe Centro Democrático es la más bella que hay. Por lo menos. Bueno, Querido. doctora Margarita, antes de que se Hasta la desconecte, Mercedes tiene su tumbado, por Dios. antes de que se desconecte, si les gusta el café, puede ir a Raza Café ahí en el primer piso, abajo de la registraduría, donde don Elías, un café delicioso y un gran amigo, un gran conversador, recomendadísimo. Me parece rico, allá voy a pasar ahorita. Y dentro de 8 días espero estar allá con ustedes. Claro que sí, doctora Margarita Restrepo, representante de la Cámara por Centro Democrático, muchas gracias, un feliz día. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Bueno, entonces. No, yo les decía que es preocupante lo que pasó también en la costa atlántica, en Bolívar, en Magdalena, en Atlántico. De hecho, ayer se hizo una manifestación frente a la registraduría de la gente exigiendo garantías, exigiendo transparencia. Mire, el montón de votos que aparecieron a última hora de la costa al partido de la U, eso no tiene nombre. Y esa apuesta entre el Ñoño Elías y Musa Besaile no tiene nombre. Y esa compra de votos no tiene nombre. Y a mí todo el mundo me dice, aquí siempre han comprado votos. Y yo les digo lo que digo siempre, pues tienen que dejar de comprar. Porque nosotros tenemos que empezar a soñar con que la política se puede hacer distinto. Pero a ver, es muy válido que cada uno y cada movimiento político defienda sus votos, ¿cierto? El caso de la doctora Margarita está defendiendo su curul, se la ganó como haya sido, bajo las mismas leyes en que se ganaron todas las curules, todos los congresistas de Colombia. El movimiento del Centro Democrático está defendiendo su curul. Los partidarios de esos movimientos están defendiendo su curul. Pero bueno, ¿y qué pasa con el resto de la población? Pero es que ¿sabe qué? Yo creo que aquí el tema no es defensa de curules de partidos. Yo creo que aquí el tema es defensa de la democracia. Claro que sí, porque de hecho, mire, nosotros sacamos un comunicado conjunto con el Polo, el Partido Liberal, firmado como por 6 o 7 partidos, porque no tuvimos garantías en el escrutinio con el software. Nosotros encontramos que había una irregularidad y nuestro partido pidió que nos dejaran hacerle auditoría al software y que se hiciera una prueba, y la registraduría no lo negó. Y ya pasada la elección, otros 5 o 6 partidos se sumaron a nuestro reclamo y firmamos un comunicado. Y yo creo que en esto uno también tiene que ser sensato. Obviamente todos los partidos tenemos vocación de poder, tenemos vocación de permanencia, pero uno tiene que mirar la patria. No la coyuntura de un partido, no la coyuntura de una elección. Aquí el problema no puede ser la curul de este o este partido, aquí el problema tiene que ser cómo mejoramos y profundizamos nuestra democracia, cómo mejoramos y transparentamos nuestro sistema electoral, porque es que es la confianza del ciudadano en las instituciones, en el sistema, lo que nos estamos jugando. Entonces yo permanentemente hice un llamado en todas las denuncias que hice antes, durante y después, diciéndole a los demás partidos, venga, súmense. Ustedes no se imaginan, yo tuve un debate con el doctor Saldarriaga, lo que quiero yo a ese señor, lo que lo respeto, y la rabia que me dio ver que le querían robar esa curul, y yo decía, no, es que no es porque sea de mi partido o no sea, es porque si la gente votó por él y lo quiere ver en el Congreso, tiene que tener el derecho a verlo ahí. Entonces aquí el tema no es un tema de partido, aquí el tema es un tema de tenemos que defender nuestra democracia, tenemos que defender nuestras instituciones. Yo quiero imaginarme en el Congreso de la República y especialmente en el Senado a dos maneras distintas de hacer oposición, y es al Polo Democrático, y estoy hablando específicamente de Jorge Robledo y de Iván Cepeda. Y ustedes se van a encontrar con ellos, precisamente haciéndole oposición al mismo gobierno. ¿Cómo van a hacer? Mire, yo creo que aquí hay una cosa importante, y es que uno no puede hacer oposición rastrera, ni oposición por oposición. Doctora, discúlpeme un sí. minuto, la interrumpo para complementar algo que decía Rubén. En estos días, en uno de los debates radiales, hablaban de el obstruccionismo que iba a hacer el Uribe Centro Democrático al gobierno. Ahora sí, ¿qué perspectiva hay de esa oposición? Yo los invito a que nos conozcan. Los partidos no son una cosa etérea, los partidos se parecen a la gente que la conforma. Y si ustedes ven, por ejemplo, los 11 congresistas de Antioquia, del Centro Democrático, nos pueden esculcar al derecho al revés, ahí están las hojas de vida.
y nosotros sobre todo tenemos un compromiso con la patria. Entonces nosotros no vamos a ir como mulas herreras a oponernos a todo lo que dictamine el que en su momento sea el gobierno. Nosotros lo que vamos es hacer lo que es nuestra obligación, que es el control político, lo que vamos a hacer son los respetuosos debates y a presentar los proyectos que necesitamos para que Colombia funcione, la reforma a la justicia, la reforma a la salud, la reforma a la educación y un montón de cosas. Y yo voy a ser muy grosera y yo sé que me van a regañar en el partido por esto, pero una cosa es el debate con el doctor Iván Cepeda, por quien siento todo el respeto, y otra con el doctor Jorge Robledo, porque siento todo el respeto. Mire, en estos días yo tuve un debate en televisión con Jorge Robledo, y estaba ahí otro congresista conservador, y le dije yo, ¿sabe qué, doctor Robledo? Yo tengo que hacer públicamente un reconocimiento a su labor y a su aporte a la democracia. Usted y yo estamos en orillas ideológicas distintas, pero usted es un senador estudioso, usted es un senador juicioso, usted es un senador que piensa en Colombia, así pensemos Colombia distinto. Es que aquí no se trata del unanimismo y que todos pensemos Colombia bajo los mismos parámetros, bajo los mismos lineamientos, se trata de, desde el respeto, en vez de hacer el juego de amigo-enemigo, es venga qué puntos tenemos en común por la patria, porque yo estoy segura que Robledo, Cepeda, Uribe, Margarita, todos siendo tan distintos, Margarita y yo más parecidas, siendo todos tan distintos, queremos lo mismo, queremos que en Colombia haya seguridad, haya justicia, haya paz, que los colombianos podamos vivir mejor, que la gente lo que reciba sea por su esfuerzo, porque trabajó, porque estudió. Eso lo queremos todos, o sea, todos los colombianos sensatos queremos lo mismo. De pronto esa gente de las FARC, esos de las Bacrini y los paracos quieran otra cosa, pero la mayoría de colombianos sensatos eso es lo que queremos. Entonces tengan la certeza que nosotros no vamos a ir a hacer oposición cerrera, y Uribe nos ha enseñado eso. Aquí la oposición es patriótica, y en lo que estemos de acuerdo vamos a apoyar y vamos a votar a favor. En lo que estemos en desacuerdo, respetuosamente nos tendremos que oponer. Muy bien, estamos conversando hoy con la senadora del Centro Democrático, Paola Andrea Holguín. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Continuamos en Punto de Vista. Decimos todo. Minuto a minuto, Ondas de la Montaña camina en buena radio. Objetivo, que usted esté bien. En noticias, en deportes, en opinión, en variedades. Programas para que usted diga, ¡qué bien! Buena radio. Ondas de la Montaña en el 2014, mucho mejor. Sembremos País Radio. Las noticias de la semana con sus protagonistas. Todos los sábados de 6:30 a 8:30 de la mañana. Sembremos País Radio. Coordina Andrés Guerra. El fin de semana en Ondas de la Montaña tiene un fin. Buena radio. Yo la verdad los felicito, les reconozco ese trabajo que ustedes vienen haciendo. Entonces, vívalo, disfrútelo. Tiene razón. Y manténgase informado con la tradicional de Antioquia. En los 1350 de su dial está el sonido que siempre será agradable a su oído en el fin de semana. Ondas de la Montaña, cada vez mejor. En la amanecida, Ondas de la Montaña está despierta, produciendo radio con gente con mucho entusiasmo. Programas de salud y opinión, como también noticias. Todos dicen presente a su oído. Ondas de la Montaña en el 2014, mucho mejor. Todos los comentarios, buenos o malos, envíalos a puntodevista@puntodevista.rdb.com. Continuamos en Punto de Vista Radio. Hoy nuestro programa número 59 para el sábado 22
de marzo del 2014. Como siempre, también nos ha acompañado nuestro columnista permanente de nuestro programa, Rodrigo Zuluaga, con su nota cultural. Muy buenas tardes. Amables oyentes, en esta segunda época de nuestros comentarios culturales por Ondas de la Montaña, quiero hablar de una institución cultural por excelencia en el centro de la ciudad. Es el Teatro Pablo Tobón Uribe, ubicado arriba, coronado la avenida La Playa. Un teatro que en mucho ha contribuido a la educación y la cultura de Medellín y Antioquia con su acción y programación permanente. Después de haber cumplido en este 2013 pasado 60 años de labores ininterrumpidas, bien se ha desempeñado como el reemplazo del añorado Teatro Bolívar, derribado para construir allí el edificio Coltejer. Por este teatro han pasado los mejores grupos de teatro, danza, música, ópera y zarzuela de Colombia y el extranjero durante más de medio siglo. Hoy en el 2014 sigue tan campante, restaurado y con nueva administración, haciendo las delicias del público amante de las artes y la cultura. Su actual director, Sergio Restrepo, ha querido que este lugar sea un referente de la ciudad. Por eso su empeño para que se apropien de él los ciudadanos y lo quieran como suyo. En el hall se ha abierto un cafeteatro, un espacio nuevo que invita al disfrute y a pensar la ciudad. Por estos días desarrollan un programa que se denomina La Matraca, cartografía de sonidos emergentes de grupos interdependientes de la nueva música colombiana. Pero también se difunde el tango, la milonga, el baile popular y todas las actividades de la cultura de la ciudad. Un teatro, pues, para visitar y entrar en la onda cultural. Visítenlo. ¿Habló? Continuamos en Punto de Vista. Decimos todo. Continuamos en punto de Vista Radio con la Paola. Ay, Dios, ustedes me excusan, pero es que... ¿Qué hubo, Rubén? A ver. Yo creo que es la única neurona que tengo. Respire profundo. La mantengo. Continuamos con la doctora Paola Holguín, senadora de la República de Centro Democrático. ¿Qué iba a decir usted, que continuáramos con qué? No, que habláramos de la reforma política. Ya ahora estaba hablando de las reformas que nos debe el Congreso de la República hace 200 años. Pero primero el sistema electoral, hermano, voto electrónico, ¿para cuándo, pues, el por problema, Dios? yo creo que incluso ni siquiera es del sistema electoral, el sistema electoral pero sería lo entra mínimo a ser parte de la reforma política. Pero es que igual nosotros podemos tener el mejor sistema electoral, pero si seguimos con un sistema político como el colombiano, ¿para qué? Pero es que, hombre, yo lo he dicho 1000 veces. He dicho, mire, el aparato gubernamental está completamente defectuoso, tiene muchos inconvenientes. Muchos inconvenientes. Se le advirtió cuando empezamos, compañero. Qué pena con la visita. Tiene muchos inconvenientes, precisamente porque está tan mal diseñado que está preparado solamente para el clientelismo, es decir, el político que no ofrezca una prebenda en contraprestación a su voto no llega al poder, el que salga de ese esquema no llega. Además, cuando tenemos nosotros un pueblo colombiano donde la mayoría está desempleado, donde la mayoría no tiene con qué llevar la comida para la casa y con qué mandar a los muchachos para el colegio, pues hombre, las jornadas electorales se han constituido en unas temporadas de generación de empleo. Entonces, la cosa es mucho más compleja y siempre lo hemos tenido así. Por eso yo soy un ciudadano completamente, ¿cómo se dice? Escéptico. No sé, ¿frente a qué? O sea, yo perdí la esperanza, la credibilidad y fe nunca he tenido. Yo porque veo una mujer de estas así y de pronto hablando con tal convicción, yo no sé si eso será para todo, el brillo de los pero la ojos cosa funciona, o sea, por eso pienso que de pronto, por lo menos, en el Congreso de la República, a partir del 20 de julio, el próximo 20 de julio, la cosa será un poquitico distinta. Sin embargo, sí les auguro que a usted, doctora Paola, solamente le van a dar 3 minutos para que hable y a los 3 minutos le van a cerrar el micrófono. Doctora, reforma política. Hay varias cosas. La primera, nosotros en Colombia tenemos que superar 3 problemas. Tenemos más territorio que Estado. Hay muchas zonas donde el Estado jamás ha llegado, y cuando hablo de Estado no hablo solo de que llegue la fuerza pública,
lo de que llegue el hospital, la registraduría, el colegio, las oportunidades de empleo. Primer problema que hay que superar, más territorio que Estado, porque esos espacios vacíos donde no hay Estado, llegan organizaciones criminales de todo pelambre y empiezan a ejercer como Estado. Un problema de legitimidad y un problema de gobernabilidad. Esos son los tres grandes elementos que yo creo que tenemos que superar en Colombia. ¿Eso cómo se supera? Con más democracia política, más democracia económica, más democracia social. Uno encuentra en Colombia todavía zonas donde somos clasistas, racistas y parecemos en el siglo XVIII. Una cosa impresionante, el trato del colombiano hacia el otro. ¿Cómo vemos el otro? ¿Cómo vemos el Estado? Esas relaciones clientelares, verticales, todo eso hay que acabarlo. ¿Eso cómo se acaba? Primero, mejorando nuestro sistema. Y cuando digo mejorando el sistema es fortaleciendo las instituciones, educando y formando al ciudadano, mire, hay muchas cosas que el país está en deuda de hacer. Yo siempre digo, nosotros hemos sido muy inferiores a los colombianos, ellos van mucho más rápido que nosotros en todo. Por ejemplo, en el tema de los partidos. Cuando habla de nosotros, habla de los políticos. Sí, nosotros, porque yo dije que yo no soy política vergonzante, soy política. Nací así, a los 4 años empacaba votos. Entonces, cuando digo empacar, también aclaro que era que antes se metían en una papeletica, no era ni que compraba ni que robaba, sino que los metían en una papeletica, porque yo tengo 40 años y en ese entonces se votaba así. A uno le daban un sobrecito con el voto y tiki. Lo que les digo es, mire, por ejemplo, los partidos. Hoy, ¿por qué no funcionan los partidos? Porque los partidos son pequeñas corruptelas. Necesitamos partidos más fuertes y mucho más democráticos hacia su interior. ¿Qué creo yo que es importante en Colombia? Un balance entre democracia representativa y participativa. ¿Eso qué quiere decir? Cada vez más activo políticamente el ciudadano, cada vez participando más en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas y a la vez unos partidos más fuertes, y para que sean fuertes tienen que tener principios. Francisco Madero decía que un partido es tan eterno como los principios que defienda. Un partido democrático hacia adentro, porque ese es otro problema de nuestros partidos, que funcionan como unos pequeños, donde hay unos cuantos caciques y ellos viven comprando votos y la curul cacique es vitalicia, porque entonces les da el aval el partido y per se, por el solo hecho de haber sido congresistas una vez, los tiene que seguir avalando para que se sigan presentando a elecciones. Así no hayan hecho nada, así nadie les conozca la voz, así no hayan presentado un solo proyecto de ley. Entonces todo eso hay que reformarlo, tenemos que reformar los partidos, tenemos que reformar la financiación. Mire, los caudales de dinero que corrieron en esta campaña electoral son vergonzosos. Son vergonzosos. Entonces, ¿cómo vamos a financiar las campañas? ¿Cómo vamos a fortalecer los partidos? ¿Cómo cambiamos el sistema para que la registraduría solo lleve el registro de las personas, de los colombianos, de los votantes, para que tenga tiempo de depurar esos censos electorales? Y por otra parte, un sistema nacional electoral que, como ustedes bien decían, un Consejo Nacional Electoral que tiene que cambiar completamente porque es un fortín político. Entonces, cada partido tiene ahí un magistrado y entre ellos hacen la manguala y nombran un registrador que obedece a órdenes políticas. Eso es muy grave. Entonces tenemos que cambiar las instituciones, tenemos que cambiar los partidos, tenemos que cambiar el sistema. Barajemos y volvemos a empezar, doctor, ¿o qué? Porque usted nos está hablando de todo el sistema. Mire, de todo. Y yo tampoco creo que uno no puede ser Heidi la niña en la pradera. Esto no va a ser que nos vamos a levantar al otro día y Colombia va a ser distinto. Pero yo sí creo que nosotros tenemos que asumir el compromiso de empezar a cambiar. Puede que no logremos cambiarlo todo de un plomazo. Mañana ya todo cambió. Un plomazo se refiere... Plomazo no es bala, no. Yo creo que es bueno como el lenguaje es mágico. Entonces doctor, digamos que no lo cambiemos en un chasquido de dientes, en un santiamén. Doctora, ustedes, y cuando hablo de ustedes hablo del Uribe Centro Democrático, sí, hacen parte de la oposición. Sí. En este momento. ¿Cómo garantizar la participación de la oposición? Y cuando no hablo de cómo garantizarle la participación al Uribe Centro Democrático,
sino a la oposición en general. ¿Sabe qué he pensado yo Cuando siempre? la mesa directiva que se va a posesionar el próximo 20 va a ser santista. Claro. Cuando Álvaro Uribe, que se va a posesionar obviamente, solamente le va a quedar el Twitter para poder manifestar lo que piensa. Y donde yo personalmente, porque yo lo he dicho, que en estrategia me parece que se equivocó el doctor Álvaro Uribe Vélez porque se desniveló, en el sentido que en vez de seguir siendo expresidente de la República con el goodwill que tiene, se bajó a senador. Lo que pasa es que, mire, O ese es un sacrificio por la patria. No, aquí hay una cosa clara y es, uno no deja de ser expresidente porque sea senador. Esa dignidad ya se la ganó y se la ganó con 8 años de trabajo. Eso no se le quita, eso no es gripa, primer punto. Segundo, cuando uno hace política, mire, Uribe es un ser completamente político. Y él tiene un problema además, que él ayudó a elegir a Juan Manuel Santos. Entonces pasa como cuando uno vende un producto que da una garantía, el producto salió chimbo, él tiene que ir a pagar la garantía. Y la paga con el sacrificio de, siendo abuelo, teniendo más de 60 años, presentarse a la elección, con el desgaste que es porque él sí hizo campaña. Él no se fue a comprar votos, él hizo campaña. 4 años hizo campaña. Doctora, pero esa garantía se la estará cobrando el 20% de los votantes, no de la población, sino de los votantes. No, le cuento que no la cobran todos los colombianos, incluso los que esta vez no votaron por nosotros. Donde uno llega, lo primero que le dice la gente es, yo no sé dónde salen las encuestas, porque yo no creo que he oído un solo colombiano que me dijo que quería votar por Santos, un señor en Barranquilla. No he oído a nadie en 2 años que llevo recorriendo Colombia que quiera volverlo a elegir. Y los que votaron y los que no votaron por nosotros nos echan la culpa por haberlo montado allá. Y es una culpa política que tenemos que asumir y es una deuda que tenemos que pagar. Pero usted me preguntaba una cosa muy importante. Uno tiene que luchar porque el sistema de garantías a la oposición, pero además uno tiene que aprender una cosa cuando hace política, y es que la mejor coalición no es la política, es la coalición con los ciudadanos. Y yo creo que la única manera que uno tiene para que lo escuchen, cuando no es mayoría, como es nuestro caso, y cuando es oposición, es cuando uno todo lo hace de cara a la opinión pública y ganándose y haciendo la coalición con la opinión pública. Yo siempre he creído en eso. Hay 2 formas de hacer política. Una forma horizontal entre políticos, donde entre ellos negocian los proyectos y cómo lo votan y toda la manguala y toda la cosa. Y la otra que es acudir al ciudadano y generar presión de opinión pública para que la voten. Hay gente que dice, te estás haciendo un paso mental. Yo estoy segura que no. Miren lo que pasó con la reforma a la justicia. Una reforma que negoció Santos con el Congreso, entre los congresistas hicieron la manguala, la sacaron. Y fue tal la presión de la opinión pública que Juan Manuel Santos tuvo que recular y dejar solo al Congreso. Al Congreso al que ya había presionado para que votara esa reforma. Yo creo en eso. Entonces la mejor forma, cuando uno es oposición y minoría, para que lo tengan que escuchar, es generando coalición con la opinión pública. Muy bien, vamos a una sección que siempre la hemos tenido. Vamos a escuchar a Antonio Valencia con su nota literaria. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Sí. ¿Qué nos tiene para hoy? Buenas tardes, Rubén, Adolfo y César, allá en la cabina de Ondas de la Montaña. Antonio, ¿qué nos tiene para hoy? Bueno, tenemos el libro recomendado para esta semana de el autor hispano-mexicano Néstor García Canclini. Néstor García Canclini es un sociólogo y periodista hispano-mexicano que ha publicado muchos libros sobre asuntos sociales y culturales. Y el libro que tengo recomendado para esta semana se llama Culturas Híbridas. Culturas Híbridas tiene este nombre porque en este libro Néstor García Canclini hace una síntesis de lo que ha sido el arte y la cultura en la época pretérita y en la época contemporánea. Por eso el libro se llama Culturas Híbridas, porque Néstor García Canclini hace un repaso, una revisión por lo que ha sido la cultura popular y la cultura élite en los 2 siglos anteriores y la sincroniza con la
con la cultura contemporánea, de manera que este es el libro recomendado de la semana. Reitero, Culturas Híbridas, de Néstor García Canclini. Muchas gracias y hasta el próximo. Todos los comentarios, buenos o malos, envíalos a puntodevista@puntodevista.rdv.com. Continuamos en Punto de Vista, hoy con la doctora Paola Holguín y algunos invitados. Estamos retomando a nuestros amigos que nos han ayudado con las secciones cotidianas que siempre hemos tenido, la cultura y la literatura. Le agradecemos a Antonio Valencia y a Rodrigo Zuluaga el día de hoy. Hay Rubén, mucho tema y esto nos va a quedar cortico porque yo quiero hablar de Petro también. Además. No, pero espere que es que, mire, estamos en Medellín. La doctora quiere hablar de Venezuela. Estamos en Medellín y la doctora Paola nos decía dentro de su currículo que ella es experta en antiterrorismo y antisubversión, o bueno, contrainsurgencia. Hablando de terrorismo, yo creo que lo que ocurrió en la madrugada de hoy en Medellín tiene que ver con terrorismo. Un indigente con un tarro de pólvora negra dentro de un costal, se explota eso, hay 3 muertos y hay por lo menos 12 personas heridas. Se habla de que puede ser microtráfico, esas vendetas entre traficantes. Se llegó a especular que un policía le pagó 10.000 pesos a ese indigente para que entrara ese tarro con pólvora al centrodía donde los están llevando por la fuerza. ¿Qué hacer frente a ese tema que es tan delicado en la ciudad de Medellín y que padecemos todos los días porque a los indigentes de la ciudad los han arrinconado, no los han atendido? Siempre los han querido arrinconar y ya van por la Universidad de Antioquia sobre el río Medellín. Yo no sé cuándo, en qué momento los vamos a ver ya dentro del río a todos, porque eso es lo que han querido hacer, no atenderlos sino arrinconarlos de todas las formas posibles. Mire, lamentablemente uno encuentra que no solo en Medellín, en Colombia no existe una política pública para los habitantes en situación de calle. Y lo que hacen generalmente los alcaldes es que los meten en carros y se los tiran a otro alcalde y se los tiran a otro municipio y se los tiran como si no fueran seres humanos. Eso lo hacía mucho Alonso Salazar, lo hizo mucho en su administración. Entonces, cuando hicieron el evento del Banco Interamericano. Pero ahora también en este momento lo recogieron, Rubén, por lo del foro urbano. Es decir, los tienen recogidos, la cara no mostrar de nosotros. Mire, el compromiso de la policía en estos días, después de un debate que se dio en el Consejo y de varias reuniones de seguridad, es que la policía se comprometió a recogerlos y llevarlos a los centrodía. Esa es la atención que le están dando, llevarlos forzados allá. Mire, y aquí hay otra cosa que uno tiene que estudiar y es, no basta con unos centros donde les den alimentación o los bañen o les permitan a algunos dormir. La mayoría de personas que están en situación de calle uno encuentra que tienen problemas de adicciones a las drogas, al alcohol o problemas mentales incluso. Cuando uno habla de una política pública de atención a la gente en situación de calle, uno habla de una política integral de atención a ellos. No basta la comida, no basta la dormida. ¿Dónde está la atención de rehabilitación? ¿Dónde está la atención para la gente que sufre algún problema mental? Es que eso es muy complicado y hay unas historias. Yo estaba hablando en estos días de ese tema porque a mí eso me parte el alma y les contaba que leí alguna vez una crónica que salió en El Malpensante de un médico que terminó en situación de calle en el Cartucho. Y que salió de ahí porque un día vio cómo un compañero mataba a otro por un fósforo. Y ese fue el punto que le hizo clic y le hizo salir de la situación en la que está. Mire, uno encuentra gente de todo tipo y gente que lo que necesita es atención porque su familia en un momento dado no fue capaz de dársela. Y no fue capaz porque yo no sé si algunos oyentes seguramente han tenido en su familia personas con problemas de drogadicción que a veces uno no tiene la suficiente capacidad para atender. Y a veces no tiene la suficiente paciencia tampoco. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Política pública de atención integral a la gente en situación de calle. No tirarle el problema a otro alcalde, no creer que eso se soluciona tapándolo mientras suceden eventos. Y lo que están hablando del explosivo, eso es muy grave y se tiene que estudiar. Cuando uno habla de terrorismo, uno dice, terrorismo es cuando se usa la violencia o se amenaza con el uso de violencia con un fin político.
Esa es una definición básica porque no hay consenso frente a eso de terrorismo. Lo que pasó hoy en Medellín fue muy grave. Yo me pregunto, ¿se están adelantando investigaciones? ¿Qué se va a hacer? ¿Y quién fue? ¿Y por qué? Doctora, que fue un habitante de la calle y quién y dónde, y era para asesinar a otros habitantes de la calle. Y fue un tema de microtráfico al que tanto le sacan el cuerpo. Porque es que aquí hacen boom de vez en cuando que la gente se exacerba y van y les dice vamos a acabar con las ollas de vicio, pero vamos a acabar ¿cómo? Sacando a los que están consumiendo vicio a la calle, esa es la solución. Paola Holguín está de acuerdo con la remoción de cargo de Petro. Mire, hay una cosa frente al tema de Petro. Yo ¿por qué defendí que lo retiraran del cargo? Porque más de 1.700 personas de cargos de elección popular han sido retiradas por la registraduría después de investigaciones. Y a Petro, en la investigación, según anunció la Procuraduría, se le encontraron 3 faltas gravísimas. 3 faltas gravísimas de destitución y una falta gravísima de 10 a 20 años de inhabilidad. Entonces se supone que ahí, después de la investigación, de descubrir 3 faltas gravísimas, eso daba para la sanción. ¿Sabe qué me preocupa a mí? Cómo se jugó políticamente con el tema. Petro salió a decir que Santos lo engañó. Santos le había prometido que aceptaba las medidas cautelares de la Corte Interamericana y después se le patriació. Eso lo que devela un poco es también que Santos sigue siendo un tramposo. Senadora, muchas gracias. Creo que la hemos tratado con mucho cariño el día de hoy. No, les juro que me voy enamorada. No me traten tan bien que después no me sacan de aquí. Bueno, les agradecemos mucho nuevamente a los amigos César Duque y Adolfo León Ospina Mejía, al amigo Sergio Corrales, gracias a él llegamos a todos los receptores de La Tradicional en Antioquia. A ustedes no queda sino decirles una feliz tarde, fin de semana festivo, poco licor, hablamos en 8 días. Chao. Todos los comentarios, buenos o malos, envíalos a puntodevista@rdb.com.